Pero hoy vamos a hablar del tema, un tema que sí me apasiona, porque eso es lo que hago casi regularmente, es misiones. Y cuando hablo de misiones, estoy hablando del plan de Dios para salvar al mundo en términos generales. No voy a definirlo hoy, pero eso es lo que queremos hablar. Y esta semana y la próxima vamos a hablar de misiones o si puedo ponerlo de otra manera, vamos a marcar el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Semejante tarea que me he puesto, porque yo le propuse esto a Arcadio. Y para ayudarnos lo vamos a dividir en dos: el antiguo y después el nuevo. ¿Ok? Ahora, oremos. Padre, venimos ante ti sabiendo que tú eres el Dios poderoso, grande, el creador. Y Padre, pedimos que hoy no solo nuestras mentes sean expandidas, sino nuestro corazón sea expandido a entender tu maravilloso plan para cada persona del mundo. Y eso nos incluye a nosotros. También, Padre, danos ánimo para ser parte de este gran plan que tú has establecido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como dije, vamos a ver el Nuevo Testamento, las misiones del Nuevo Testamento, o digo del Antiguo Testamento. ¿Dije nuevo? Sí, ya, es muy temprano, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de misiones, no es un tema aparte, un apéndice de la Biblia, sino es la palabra de Dios que como la tenemos. Misiones es una parte central de toda la Biblia. Pero antes que ustedes piensen que voy a dar una cátedra, es importante entender que la historia del Antiguo Testamento es mi historia. Mejor dicho, es nuestra historia. O sea, cuando hablamos de la creación del hombre, estamos hablando de nuestra creación, cómo fuimos creados. Cuando hablamos y leemos del relato de la tentación de David y Betsabé, estamos hablando de cómo nosotros somos tentados. Cuando hablamos del relato de Pablo, bueno, es el Nuevo Testamento, de que fue salvado por la gracia de Dios, es el relato de cómo Dios nos ha salvado a nosotros por gracia. Y por medio de estas historias y relatos bíblicos me conozco, pero también conozco al Dios grande y creador. Pero no lo conozco en términos conceptuales, sino lo conozco en términos concretos. O sea, la Biblia no es un relato de alguien ajeno a nosotros, sino es el relato nuestro. Espero que eso los ayude cuando leen su Biblia. No es el relato de David el tonto, ¿cómo es posible? No, hazlo más personal. Yo fui tonto también. No. ¿Ok? Ese también soy yo. La Biblia, el relato es nuestro relato. Por eso, mientras repasamos la misión de Dios, no lo pensemos como la misión de Dios, sino también mi misión, nuestra misión. ¿Ok? Ahora, vamos a dividir el Antiguo Testamento en 5 etapas. No son exactas, pero sí nos ayudan a entender el relato de Dios y cómo es que Él quiere restaurar y reconciliar al mundo a sí mismo. Y estas 5 etapas, todas como buen predicador, empiezan en sus hojas con C. ¿Ya? Empiezan con C. ¿Alguien quiere adivinar cuál es la primera etapa? Creación. Muy bien, exactamente. Creación. El relato de la creación en Génesis 1 y 2 es un relato pragmático, práctico y como
como dicen algunos autores, económico. No económico en plata, sino económico en palabras. O sea, el autor no gasta muchas palabras en descripciones innecesarias o asuntos teóricos. Simplemente nos dice lo que pasó. Simplemente nos dice: esto es lo que pasó, Dios hizo esto, punto. Lean Génesis 1 y 2 y te vas a dar cuenta que, bueno, el relato corre, es rápido. Pero hay dos cosas fundamentales, entre muchas, que debemos tener en claro cuando hablamos de misiones. Primero, la primera convicción que debemos tener cuando hablamos de la creación es que vivimos en un mundo donde Dios es Rey y soberano. En una forma no tan sutil, pero bien clara, en el versículo 1 de la Biblia, ¿cómo empieza? Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Habla de Dios. Dios. El autor de Génesis no entra en un diálogo diciendo: bueno, vamos a hablar de la preexistencia de Dios y vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. O no empieza: hubo una vez un Dios quien era así y así. No, de frente nos dice: Dios creó los cielos y la tierra. Todo está incluido, hablando de la omnipotencia, la preexistencia de Dios, la eternidad de Dios, la grandeza de Dios en ese primer versículo. Y ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con misión, Esteban? La cosa es que cuando hablamos de la misión de Dios, hay una tentación, nosotros como humanos, decir: la misión es nuestra, vamos, Dios depende de nosotros. Si Jason y Sara no van a Ciudad de Dios, nadie va a ir, nadie va a ser salvado. Los amo, los quiero, pero no depende de ellos. Disculpa, depende de Dios. En el principio, Dios. La misión, cuando hablamos de la misión, todo empieza por la persona de Dios. Sí, es importante enfatizar nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad no ocurre en un vacío. Dios fue, es y seguirá siendo el Dios poderoso, el Dios majestuoso, el Dios grande, el Dios quien reina sobre este mundo. Y el plan de salvar y restaurar completamente a la humanidad empieza con Dios, termina con Dios. Ajá. No emana de nuestro gran amor por las almas, no, viene de Dios. Dios empezó, creó los cielos y la tierra, y la misión de Dios siempre es regresar al punto de origen. Lo vamos a ver en un momento. La segunda convicción que debemos tener es que somos la creación de Dios. En Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios. La verdad expresada aquí es que tú y yo, disculpa, pero no venimos de monos. Fuimos la creación suprema de Dios. No fuimos el resultado de un proceso errático al azar, sino que fuimos creados y moldeados a la imagen de Dios. Este es el motorcito de la misión de Dios. ¿Por qué digo que es el motor de la misión de Dios? Porque si fuéramos personas sin alma, sin valor, la misión de Dios no tendría sentido. ¿Lo captaron? Si fuéramos seres sin alma, sin valor, la misión de Dios no tendría sentido. Pero la realidad es que cada persona en este mundo
tiene valor ante Dios, porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Cada persona inválida es valiosa ante Dios. Cada anciano que está oprimido por la enfermedad y por Alzheimer's es valiosa. Cada bebé recién nacido que está peleando por respirar tiene valor ante Dios. Cada persona, no importa su cultura, y por más que no entiendas comer grillos en Vietnam, es valiosa. Podemos juzgar su paladar porque no conocen la comida peruana, pero tiene valor ante Dios. Tiene valor ante Dios. Y esta es la convicción expresada en Génesis. Y esta convicción ha motivado a miles de personas, porque saben que personas son valiosas ante Dios. Los primeros misioneros en la parte oeste de África, ¿saben cómo hacían? Empacaban sus cosas en ataúdes y se la llevaban, sabiendo que no iban a regresar. ¿Por qué? Porque personas son importantes. Sabiendo que iban a morir, entregar su vida por personas valiosas los motivó. Por eso digo que la imagen de Dios es el motor de la misión. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quiénes somos nosotros? ¿Sabes quiénes son las personas alrededor del mundo? ¿Sabes quiénes son esos vecinos pesados, complicados? Valiosos ante los ojos de Dios. Ese es el motor de la misión de Dios. Son hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. La primera etapa es creación, pero eso nos lleva a la segunda etapa, Génesis 3, a donde todo se tiñe de negro. Acá, aunque el hombre tenía una posición privilegiada ante Dios, caminaba con Él, cometió un grave pecado. Adán y Eva querían ser como Dios y rechazaron al Rey de la creación. Y hay que tener claro eso, lo que pasó. No le eches la culpa a la pobre manzana, no tuvo nada que ver la manzana. Ya ellos simplemente querían ser como Dios y rechazaron el Dios. Y la imagen con la imagen por la cual fue, o con la cual fue creado el hombre, fue manchada. Y podemos decir destruida hasta tal punto que a veces el hombre no parece ser o que fuera creado a la imagen y semejanza. A veces vemos las noticias, ¿realmente ese es el hombre haciendo eso a otro hombre? ¿Realmente esa es la imagen de Dios? Es que el pecado lo ha destruido al hombre. A violentarse, a matar, y como dice la Biblia, a vivir bajo la maldición. El relato de la caída, otra vez en Génesis 3, es económica, simplemente nos dice lo que pasó, pero nos ayuda a entender que la caída fue comprensiva. Vemos que el hombre cayó espiritualmente. ¿Qué pasó? Caminaba con Dios y después, cuando Dios lo fue a buscar, se escondió, estaba alejado de Dios. Físicamente, ¿qué pasó con el hombre? La muerte y el temor de la muerte, como nos dice Hebreos. Ahora el hombre estaba motivado por el temor. Intelectualmente, ¿qué pasó con su mente? Ahora la mente estaba a disposición de su egoísmo y trataba de argumentar para protegerse. Pero Dios, la mujer que tú me diste es que, ay Señor, qué argumento más tonto. Pero el intelecto fue manchado. Socialmente, al rechazar a Dios, el hombre se expuso a tener conflictos con otros, a rechazar, y Caín y Abel es el ejemplo claro. Cada área de la vida del hombre fue afectada por el rechazo de Adán y Eva. Pero esto nos ayuda a entender que el hombre no necesita ser reformado o reeducado, sino que tiene que ser
transformado, porque cada área de su vida fue destruida. Y la historia de la caída, amigos, desafortunadamente es nuestra historia. Es nuestra historia. Nosotros, como Adán y Eva, deseamos ser como Dios. Rechazamos al Dios que nos ha creado para suplir nuestras necesidades. Le decimos: Dios, hazte un lado, yo voy a hacer lo que yo quiero. También ponemos nuestras necesidades sobre el plan y la persona de Dios, y simplemente levantamos el puño diciendo: yo soy Dios. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Nosotros lo hacemos. Cometemos los mismos errores y también sufrimos las mismas consecuencias. También vivimos apartados de Dios, vivimos aterrorizados de la muerte. Nuestro intelecto, por más avanzado que creamos que sea, sigue siendo teñido de egoísmo. Nuestras relaciones siguen siendo llenas de conflicto y menosprecio. Y como Adán y Eva necesitamos ser transformados. Por el momento, la imagen de Dios está escondida y manchada. Lo mismo que pasó en Edén, pasa en Arequipa en 2018. Y la caída nos muestra la razón de la misión de Dios. Porque Dios quiere restaurarnos, transformarnos y llevarnos a nuestra condición original. Cuando caminábamos con Él. ¿Dónde? En el Edén, en el paraíso, caminábamos con Él. Pero sabes, en medio de esto, de esta historia, hay un versículo y Dios lo pone ahí. Génesis 3:15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En medio de la caída, Dios le dice, es como si Dios encendiera un foquito, una luz tenue. Hay esperanza. Y yo voy a salvar, voy a transformar, voy a mandar a alguien que va a destruir el poder de la serpiente en el hombre. Algo que es un tema que no lo vamos a ver hasta la próxima semana. Gracias. ¿Ok? Tenemos creación, caída, que viene. Comisión. Nos saltamos hasta el capítulo 12 de Génesis. Por si acaso, este es el pasaje que van a leer en las iglesias en casa. ¿Ok? Después que el hombre cayó y después que Dios limpió el mundo, empezó otra vez con Noé. El hombre siguió con sus temas de siempre. Se creó Dios, se crearon dioses esta vez. Se juntaron y ¿qué hicieron? Trataron de levantar un edificio para llegar al cielo y decirle a Dios, verlo en los ojos y decir: nosotros somos Dios. Y Dios, ya, ¿quieren jugar así? Ya, les voy a dar idiomas. So no one can understand us. So we can't communicate. That is what God did. Eso es lo que Dios hizo. ¿Sí? What? Exactamente. Nos confundió. Puso el idioma de inglés para malograr todo. No. Ya. Okay. No, puso idiomas para que no nos comprendáramos. Uy, ¿qué es esto? Ya no sé qué idioma estoy hablando. Comprenderamos. Ya ni modo. Ya, mejor sigo. Ya, en Génesis 12. Eso no está en el libreto. ¿Qué pasó? Cuando Dios separa al hombre, dice: ok, en ese marco de juicio llama. Uy, ¿qué pasó? Creo que me pasé. Ahí está. En Génesis 12, 1-3, escuchen lo que Dios dice. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. ¿Y qué? Serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. La comisión que Dios le da a Abraham rompe el relato del pasado. En los capítulos anteriores vimos problemas, juicio, y ahora en Abraham hay bendición, hay obediencia, hay sumisión y compromiso. Rompe todo el esquema de todo lo que ha venido antes. En otras palabras, por medio de Abraham, Dios quiere deshacer las consecuencias de la caída. Quiere deshacer todas las consecuencias de la caída. En vez de vivir separado, unirse. En vez de temer la muerte, desea contrarrestar ese poder. En vez de conflicto, quiere traer paz. En vez de un intelecto entenebrecido, como dice el Nuevo Testamento, desea que una mente sometida a Dios. Y todo cabe bajo una palabrita: bendición. Y bendición en este pasaje habla de deshacer todas las consecuencias de la caída. Wow. Ahí en Génesis 12, un hombre y una mujer le dice: yo quiero que ustedes, y por medio de ustedes, vamos a bendecir al mundo. Y vamos a contrarrestar todo lo que pasó en Génesis 3. Pero lo importante para nosotros es entender acá que cuando Dios hace eso, Abraham responde de una manera: obedeciendo. Nota el versículo 1. ¿Cuáles son los verbos ahí? ¿O cuántos mandatos? Deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Deja, vete, y junto con esa frasecita que yo te mostraré. ¿De quién es la misión otra vez? ¿Quién está? Dios. Dios está diciendo: anda, sal. Él manda, Él llama, Él nos comisiona. Nosotros salimos nosotros y Abraham salimos de nuestro confort, salimos de nuestras casas, salimos de nuestra cultura y lo hacemos con un solo propósito: bendecir. Amigos, la comisión de Abraham es nuestra comisión. Por más que te gusta donde estamos, por más que nos gusta que vivamos en Arequipa, la única manera que vamos a ser de bendición a otros es saliendo de nuestro entorno en obediencia. La única manera. Acá sí puedo ser bien claro. La única. ¿Sí? Única. Uno, no dos. Una. La única manera que vamos a hacer de bendición es saliendo de nuestro entorno en obediencia a Dios. Y esto viene en diferentes niveles. Para que el camino sea de bendición, vamos a tener que abrir nuestras casas para que otros oigan. Vamos a tener que esforzarnos a dejar nuestra querida rutina a un lado para ser de bendición. Vamos a tener que esforzarnos en compartir recursos para ser de bendición. Y vamos a tener que dejar, y esto de repente es duro, dejar que nuestros hijos salgan y sean de bendición. No atarnos a tu casa, sino permitirles que salgan y sean de bendición. Si nosotros no salimos de nuestro entorno, no seremos de bendición. Si no salimos en obediencia, si no nos incomodamos en obediencia, nunca seremos de bendición. Creación, caída, comisión. Ahora nos saltamos hasta Éxodo, si lo estás siguiendo en tu Biblia. Y ahí vemos la siguiente etapa: compra. Mucho mejor sería redimir, pero como predicador quería una C. ¿Ok? Después de la comisión de Dios, después que Dios llama a Abraham y todo lo que pasa con la familia, había un asunto que todavía la familia de Abraham no tenía claro. No conocían a Dios. Conocían un poquito, pero no lo conocían en todo su esplendor.
Sabían que Él quería bendecir a las familias de la tierra. Sabían un poquito de la gracia de Dios. Pero cuando llegamos a Éxodo, en el libro de Éxodo se repite una frase constantemente: yo soy el Señor. Y en Éxodo 3, justo antes del gran Éxodo, Dios tiene una conversación con Moisés. Y Moisés le dice: ¿y Dios, cómo te llamas, por si acaso? Y Dios le dice: yo soy Yahvé. O sea, el Dios que está presente, y que está listo para actuar con todo su poder, está presente. No está allá, sino está aquí, ahora. Pero ahí Dios se abre un poquito con Moisés, pero no se dio cuenta, fue teórico. No es hasta que Dios se muestra totalmente en la salida o el éxodo del pueblo de Dios de Egipto, que ahí las personas y Moisés: ese es el Dios, ya lo conozco. Porque es en el éxodo que muestra su fidelidad, su justicia y su amor. Acá en este acto, la fidelidad de Dios se mostró en que Dios escuchó el clamor del pueblo y respondió. La justicia de Dios se ve que destruyó a Egipto por no escuchar y no responder ante el Dios. También la gracia de Dios se mostró en que Israel no fue salvada por sus méritos, ni por su apellido, sino por su fe mostrada en obediencia. ¿Se acuerdan que Dios le dice: ok, mañana o en la noche vamos a pasar? ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Matar el cordero, asarlo, no prepararlo con hierbas, porque hagámoslo rápido, amigos, hacémoslo. Pero al matarlo, ¿qué tenía que hacer con la sangre? Pintar dinteles de las puertas, ¿no? O la fe mostrada en obediencia. Ahí fue, viendo la sangre, el ángel de la muerte pasa por alto de la casa. Y aquí vemos una parte esencial de lo que es la misión de Dios. En su acto de salvar y redimir al pueblo, el pueblo conoce a Dios, y lo conoce en términos prácticos, no en conceptos, sino en términos prácticos. Ahí conocen la fidelidad de Dios, la justicia de Dios y la gracia de Dios. Y empiezan a conocer este Dios grande, el Creador. Y el punto es que si no experimentamos a Dios en todo su esplendor, no podremos ser de bendición. En Éxodo el pueblo se da cuenta qué grande es Dios. Y Dios dice: yo soy el Señor, conózcanme. Y ahí empieza la misión de ellos. Porque la misión, acuérdense, la misión es de Dios, no es nuestra. Él salva, redime, transforma a personas. Y la única manera es que nosotros tenemos que responder a Él en fe, mostrada en obediencia. Mientras nosotros proclamamos las virtudes del Dios, empezamos a conocer ese Dios grande. Y Dios nos invita a que lo conozcamos. Es lo mismo que años más tarde, en Marco 1:15 dice, Jesús habla y dice: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús está diciendo: vengan, cambien, muestren su fe en obediencia y acérquense, porque el reino de Dios está cerca. Termina el pasaje, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok, después de compra entramos a la otra etapa, la etapa más larga del Antiguo Testamento, lo que llamaría confianza. Y si quieres poner en tus notas un signo de interrogación alrededor de confianza,
Porque la pregunta en mucho del Antiguo Testamento es: ¿confiarás en Dios? ¿Confiarás? En los primeros libros del Antiguo Testamento vemos que Dios promete de traer bendición por medio de Abraham y su familia, y se muestra como ese Dios grande, presente, fiel, amoroso y lleno de justicia. Y el resto del Antiguo Testamento, Dios plantea: ¿vas a confiar en eso? ¿Vas a confiar en mí? O en términos generales, ¿el pueblo confiará en ese Dios? ¿Confiará en su plan de transformar el mundo? En los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, vemos buenos ejemplos. Vemos a Ruth, vemos a Josué, vemos a David, el rey que según el corazón de Dios, wow, qué bien, mira, dale David, bien. Pero David también metió la pata. Pero también vemos a otros reyes, todos los reyes de Israel, del reino del norte, le embarraron constantemente. Cada uno de ellos rechazaron al Dios presente, al Dios yo soy, sus promesas y su plan de bendecir al mundo. Otros, unos reyes, sí, fueron unos cuantos años, lo hicieron bien, otros años mal, y después se arrepintieron. La cosa es que en el Antiguo Testamento, en todos esos libros, vas a encontrar personas como tú y yo, con sus altos y sus bajos. Pero la gran pregunta es: ¿vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a confiar en Él? Esa es la gran pregunta. Y en esos libros vemos pasajes que nos ayuda o nos da los beneficios de confiar en Él y las consecuencias de no confiar. Pero mientras vemos en todos esos libros históricos de ejemplos, historias, por el otro lado tenemos los libros proféticos, que ellos paralelamente están gritando, porque me imagino los profetas un poquito malhumorados, un poco, nunca están satisfechos, no por ellos mismos, sino porque ellos son la conciencia de los reyes. Le están diciendo: oye reyes, ya pues, ¿no te acuerdas lo que Dios dijo? Eso me imagino. Y ahí, por medio de prédicas, visiones, analogías, prédicas más animadas que las mías, le dicen al pueblo: confía. Los profetas son la conciencia de Dios para el pueblo, para que sigan siendo de bendición a las personas a su alrededor, para que sigan confiando en ese Dios lleno de amor, de fidelidad, de gracia. ¿Sabes? En ese mundo, al finalizar del libro de Isaías, y si tienes tiempo, en Isaías la segunda parte, de 40 al 66, Isaías nos planta una imagen grande de quién es Dios. Date el tiempo para estudiarlo, para masticarlo. Pero al final del libro, Isaías dice: porque así como perdurará en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes. Wow. Israel, después de los altos y bajos de ser exiliado y regresado, Isaías dice: hey, van a perdurar. Les da una esperanza. Pero aún a pesar de esta esperanza, siempre había esa pregunta: Dios, ¿qué pasa si Israel la embarra? ¿Y qué va a pasar si Israel no confía? Y Malaquías, en el último capítulo del Antiguo Testamento, dice esto: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero de pacto en quien ustedes se complacen. En el último capítulo del Antiguo Testamento,
Dios le dice al pueblo, mis planes siguen en pie. Yo voy a mandar un mensajero mío. Acuérdense, ¿de quién es la visión? La misión de Dios. Dios es el que está armando todo esto y dice, hey, en poco tiempo voy a mandar un mensajero y que prepare el camino delante de quién, de mí, no de otro, sino de mí. Ya nos está abriendo la puerta a la venida de Jesús, el Dios encarnado, el Emmanuel. El Antiguo Testamento termina con una afirmación que sus promesas siguen en pie, sus planes no se han alterado y Él sigue siendo el Dios presente, aunque el pueblo ha sido infiel. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Desde Josué hasta Malaquías, la gran pregunta para nosotros es, ¿vas a confiar? Vas a confiar. Pero en medio de de nuestra confianza que tenemos que mostrar, Dios dice, yo voy a mandar un mensajero. Espérate, ya viene. Confía en mí. La historia del Antiguo Testamento es nuestra historia. En todo el trayecto vemos que Dios nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo. Nos invita a seguirlo. Y la gran pregunta para nosotros en el Antiguo Testamento es que aceptarás la invitación de Dios de ser parte de su plan de bendecir. Como iglesia nos invita a ser de bendición, a todas las naciones, empezando acá y alrededor del mundo. Esa es la invitación. Dios no está diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo haces? No, dice, ven, sígueme. Yo soy el creador que te hice a mi imagen. Yo soy tu molde. Fuiste hecho a la imagen y semejanza mía. Pero también nos motiva diciendo, sí, la caída, tu pecado ha destruido nuestra relación. Y sí, el hombre necesita una transformación, nada menos. Y esto es donde Dios nos dice, trabajemos, seamos de bendición para deshacer todas las consecuencias de la caída. Pero en Abraham vemos que Dios nos comisiona impresionantemente, nos comisiona a personas fallidas como tú, como yo, como Abraham. Y Dios dice, por medio de ustedes, ¿qué pasará? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es el plan de Dios. Pero mientras cumplimos esta misión, Dios nos invita a conocerlo como se mostró en Egipto, como ese Dios grande, fiel y justo. La pregunta que tenemos como iglesia, ¿aceptaremos la invitación de ser parte de su plan, de bendecir Arequipa, su entorno, el Perú y el mundo?